1958. Nace el Grupo de Relaciones Industriales Venezuela, el mismo año en el que surge la democracia en nuestro país, gracias al auge de las empresas manufactureras que se instalaron en Valencia, como eje de la industria latinoamericana con el mayor potencial productivo de la región. Uno de los grandes impulsores de esta asociación fue Alson Byron Killer Ramos, presidente en ese entonces de Negro Ven, a quien le acompañaron Sabino Gómez y Roberto Kenny, reconocidos en ese entonces como los primeros líderes. La tarea de los fundadores de Industrial Association, como se denominó al inicio. Los profesionales de recursos humanos de la región fueron los responsables de captación, selección, reclutamiento y adiestramiento de miles de empleados. Se convirtieron en los expertos capaces de ingresar a la gente que iba a cumplir las metas de cada una de esas compañías. A lo largo del tiempo, gran parte de los habitantes de Carabobo reconocen que su progreso personal, familiar y profesional se debe al esfuerzo de estos hombres y mujeres que crearon las condiciones propicias para el trabajador y la empresa, beneficiando a ambas partes con un solo objetivo: el bienestar y progreso. En 1997, Winston Delgado, presidente para ese momento, constituye legalmente al grupo. Hoy, igual que al inicio de esta organización, el Grupo de Relaciones Industriales Venezuela es un foro de estudio continuo, una sala situacional de las condiciones laborales, propiciando un balance que favorece intereses comunes, potenciando la capacidad productiva de la entidad. Temas del acontecer nacional, como estabilidad y estudios salariales, seguridad, ergonomía, accidentes laborales, teletrabajo, comunicación corporativa y disrupción tecnológica, se debaten a diario entre los miembros de GRI Venezuela para favorecer el mantenimiento de las operaciones y las buenas condiciones del recurso humano en el país, a la par de las demandas internacionales del trabajo. Ética, conocimiento, compromiso y responsabilidad, comunicación e integración son los valores de esta organización, cuyo propósito es mantener un foro permanente, único en su estilo, propiciando el intercambio de opiniones y experiencias entre sus afiliados y enriqueciendo el conocimiento del nuevo liderazgo y tecnología para el crecimiento del Grupo de Relaciones Industriales Venezuela y sus afiliados, lo que será su contribución al progreso de la nación venezolana. Estar en el Grupo de Relaciones Industriales Venezuela es garantizar el apoyo diario y la consulta permanente y la proyección de la labor de cada gerente de recursos humanos. GRI Venezuela impulsa al sector productivo nacional. Únete a la comunidad de análisis y soluciones para la gestión del talento humano. Somos GRI Venezuela. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar que, pues en el marco del 67 aniversario del Grupo de Relaciones Industriales Venezuela hemos querido organizar para ofrecerle a todos nuestros afiliados, a todos nuestros agremiados, pues este tema tan importante, ¿no? Que tiene que ver pues con esa transformación digital en la gestión humana. Yo creo que si hay algo que hemos aprendido de la transformación, de la inteligencia artificial, es que vino para apoyarnos. Entonces, en ese sentido, la invitación es: no nos quedemos atrás y vayamos caminando junto a ella, para que no nos sintamos arropados, sino como que sintamos que realmente es una ayuda para todos nosotros y pues mejor que nada en la gestión de recursos humanos y en el desarrollo de la organización. Les quería contar, bueno, tenemos aquí también parte de lo que son los miembros del Observatorio de Transformación Digital. Este observatorio, como yo siempre digo, es como un primito, hermano, un hijito del Grupo de Relaciones Industriales Venezuela, y sus integrantes son Fanny Nowell, María Olga Girán, la doctora María Olga Girán, César Uzcategui, Hugo Urdaneta, José Rafael González y mi persona. En este momento, pues yo no voy a hablar mucho, voy a preferir dejarlos con los dos ponentes que tenemos en este momento, con la licenciada Mónica Chirinos, y también tenemos a Raúl Story, quienes nos van a estar
presentando las ponencias que pues tenemos para la tarde de hoy. Entonces, sin más, quiero darle la palabra a Mónica, quien nos trae este tema del prompt a la productividad. Mónica es licenciada en Comunicación Social, actualmente analista de mercadeo en Medical Express de Venezuela y miembro de la Cámara Junior Internacional. Como parte de esta alianza que también tenemos con la Cámara Junior, pues hemos traído a Mónica a esta plataforma. Formó parte del Comité de Promoción del 13º Congreso Centroamericano y del Caribe de la Salud Ocupacional, donde lideró la gestión de redes y comunicaciones. Además, Mónica es una entusiasta de la inteligencia artificial. Ella hoy nos va a ofrecer una introducción práctica y estratégica al lenguaje de la inteligencia artificial, enfocada en su aplicación dentro del entorno profesional, y empezaremos por entender qué es un prompt, cómo se estructuran esas interacciones efectivas y cómo esta comunicación se puede traducir en eficiencia e innovación, ya sea que hayas explorado herramientas de la inteligencia artificial o que sea tu primer acercamiento, lo que les permitirá convertirlo en una ventaja competitiva. Veamos la inteligencia artificial como ese gran aliado para los profesionales, donde pues la idea es que lo podamos utilizar como parte de nuestra gestión de talento en las organizaciones donde estamos. Sin más, pues entonces quiero dejarles con Mónica. Mónica, muchísimas gracias por acompañarnos en esta actividad que hemos definido dentro del marco del 67 aniversario del Grupo de Relaciones Industriales Venezuela. Bienvenida y pues te damos el espacio para que tú nos presentes qué es un prompt, o sea, desde qué es un prompt. Incluso en estos días yo hacía un ejemplo, un ejercicio con Gemini, que es la plataforma que podemos usar acá en la oficina, y, o sea, puedes hasta conversar, ¿no? Puedes tener el teléfono y conversas y hay una interacción, un feedback, una retroalimentación con lo que Gemini te está respondiendo. Entonces creo que es eso, es alinearnos y ir de la mano con la inteligencia artificial para no quedarnos atrás y pues usarlas para lo que realmente necesitamos en la gestión. Adelante, Mónica. Ok, bueno, primero que nada, buenas tardes a todas las personas que se encuentran conectadas el día de hoy. Agradecida con esta invitación y bueno, voy a hablarles de algo que me apasiona mucho, como dice en mi introducción, que es la inteligencia artificial. Si me voy un poquito atrás, esta ponencia me enorgullece mucho porque es el resultado de mis primeros acercamientos con la formación en inteligencia artificial y mis descubrimientos más recientes. Yo al principio veía con cierto recelo la IA, porque decía, no, es que parece que sus resultados no son exactos o inventa demasiado. Entonces la veía primero como con este recelo, hasta que tuve este primer acercamiento y dije, el problema no es la herramienta, sino quién utiliza la herramienta y quiero que sea algo que quede marcado el día de hoy. Bueno, voy a iniciar a compartirles pantalla para que podamos ver la presentación. Y, ok, bueno, como ya mencionamos, la ponencia tiene como nombre cómo comunicarse con la inteligencia artificial, del prompt a la productividad. Como licenciada en comunicación social, para mí el núcleo de todo, el principio de todo siempre es la comunicación. Y cuando aprendemos a comunicarnos con la IA, bueno, nuestra vida, nuestro desarrollo laboral se vuelve mucho más fácil. Pero antes de ir directamente qué es el prompt, vamos a hacer una visualización de qué es la inteligencia artificial o qué entendemos por inteligencia artificial en este momento. Bueno, la IA es una disciplina de la informática que busca diseñar sistemas capaces de realizar tareas que tradicionalmente requieren inteligencia humana. La IA busca replicar, imitar nuestra inteligencia humana. Esto incluye habilidades como aprender de la experiencia, razonar, resolver problemas y comunicarse en lenguaje natural. Es decir, que no suene tan técnico, tan robotizado, sino como si estuviéramos teniendo una conversación con otro ser humano. Desde una perspectiva práctica, la IA se basa en algoritmos y modelos que procesan grandes volúmenes de datos para identificar patrones y tomar decisiones de forma autónoma, imitando así las capacidades humanas como el aprendizaje continuo y la autocorrección. Este trata de ser como una definición bastante robusta de lo que es la inteligencia artificial. Sin embargo, no es un término que surgió en los últimos 5 o 10 años, sino que el término inteligencia artificial se acuñó en 1956 y su autor fue el estadounidense John McCarthy.
Sin embargo, desde esa primera visión de lo que era la IA a lo que hoy entendemos por IA, hay una gran diferencia. Y es que ya desde 1950, toda la década de los 50 fue importante para las bases de la IA, se hablaba de crear máquinas pensantes. Y estos primeros inicios de inteligencia artificial se avanzaban solo en instrucciones claras. Es decir, la IA solo podía responder en escenarios específicos, no como hoy en día, que no está programada para escenarios específicos, sino que tiene la capacidad de recopilar una cantidad inmensa, es decir, grandes volúmenes de datos, y en base a estos datos identificar patrones y tomar decisiones. A pesar de que esto es de forma autónoma, no significa que ahora no necesite de la intervención humana. Y aquí es donde nos preguntamos, entonces, si la IA tiene esta capacidad de ahora llenarse de tanta información, y es decir, estudiar tanto, ser tan apta, ser tan buena, ¿es una aliada o es un reemplazo? Y para que podamos avanzar en esta conversación, es bueno ajustar que nuestra percepción sobre la inteligencia artificial. Y es que en lugar de verla como una herramienta pasiva o un posible reemplazo, la visión más productiva es ver a la IA como un colaborador, como un asistente altamente eficiente. La IA es como ese pasante que es increíblemente inteligente y que nosotros estamos adiestrando. Es como un asistente que antes de que yo diga ya tiene una idea de cómo ayudarme, pero que le falta algo importante y es el criterio propio. La IA es un socio estratégico que complementa nuestras habilidades humanas. No viene a reemplazarnos, sino a complementarnos. Y es que aún la inteligencia artificial no posee nuestra intuición, nuestra empatía, nuestro juicio ético, que es tan importante en el ámbito profesional, y sobresale, pero ella sobresale en el procesamiento de datos, la identificación de patrones y la generación de información a una escala y velocidad inalcanzables para una persona. Y es que la IA nos permite realizar tareas que antes tomaban días de investigación, horas de trabajo, una semana completa o un mes, en solo minutos. Ya con eso, un poquito claro, podemos pasar a lo que es el prompt, que es el idioma universal para hablar con la inteligencia artificial. Y es que si bien sabemos que en el mercado hay muchas ofertas, está Gemini, Copilot, ChatGPT, tenemos inteligencias artificiales de razonamiento como lo es DeepSeek o 3, hay muchas, una infinidad, y cada día entramos en internet, entramos en TikTok, en Instagram Reels, y tenemos recomendaciones de diferentes tipos de IA. Pero todas ellas coinciden en que la acción comienza a partir del prompt. ¿Y qué es el prompt? En esencia, es la instrucción que le damos a una inteligencia artificial, independientemente del modelo, sea un modelo generativo, sea un modelo de razonamiento o sea un modelo especializado. Todo inicia a partir del prompt. Es decir, que el prompt es la forma como hablamos con la inteligencia artificial para decirle lo que queremos que haga, así sea escribir un encargo muy específico que nos ayude con un proyecto o que nos ayude en situaciones concretas como un presupuesto, por ejemplo. Para que la IA nos ofrezca resultados de alta calidad, nuestro prompt tiene que ser directo y sin ambigüedades, con un objetivo claro y con una idea clara de cómo se ve un resultado de calidad. Y este último aspecto es bastante importante, porque como les digo, la IA no viene a reemplazarnos y necesita de nosotros para producir los mejores resultados. Y es que es una herramienta cuyos resultados son proporcionales a aquel que la está utilizando. Por ejemplo, hace poco Google está avanzando en una inteligencia artificial de generación de videos. Entonces, bueno, se van a acabar los actores, los directores de cine, ahora todo lo vamos a hacer con inteligencia artificial. Pues, ¿quién le va a dar mejor uso a la herramienta si aquel que ya conoce de narrativa, que ya conoce cómo hacer una buena película? Por eso, a pesar de que la IA nos puede responder casi cualquier pregunta que le hagamos, si no tenemos criterio, si no estamos especializados, no podemos saber si ese resultado que estoy obteniendo es un resultado de calidad o es algo que la inteligencia artificial se inventó. Por eso es tan importante nuestra experiencia
como profesionales, porque nosotros somos los que evaluamos el resultado de la inteligencia artificial para determinar si es algo de calidad o no. Por eso complementamos mutuamente nuestras habilidades, lo que tiene la IA para ofrecerme y lo que yo tengo. Entonces, vamos a avanzar ahora a las técnicas de prompting, y es que ya se está volviendo hasta un verbo la palabra promptear. Tenemos las técnicas básicas y creo que con la que la mayoría de las personas hemos tenido la oportunidad de utilizar es el zero shot, que es simplemente decirle a la inteligencia artificial, haz algo. Una tarea específica, sin contexto, sin más nada, yo le digo a la inteligencia artificial, escribe un email para pedir una reunión. No le estoy diciendo de qué es la reunión, para qué, cuál es el horario, no hay detalles, solo es una acción. Escribe un email para pedir una reunión. Este tipo de técnica yo lo utilizo principalmente cuando estoy investigando algo concreto. Por ejemplo, dame una receta de galletas de chocolate. Yo no estoy diciendo cuáles son los ingredientes que poseo, sino simplemente dame una receta de galletas de chocolate. La segunda técnica, que está altamente relacionada, es el one shot. Es cuando le pido que haga algo, pero adicionalmente le incorporo un ejemplo. El ejemplo que tenemos aquí sería, resume este artículo en 3 puntos. Ya aquí le estoy dando un poquito más de idea a la inteligencia artificial de lo que yo quiero. Al incorporarle un texto, un documento, un archivo, ya le estoy diciendo que la respuesta que yo quiero tiene que estar en sintonía con lo que le estoy adjuntando. Es decir, en ese mismo orden, en ese mismo lenguaje, en ese mismo estilo. Y luego, entre las técnicas básicas, la última que tendríamos sería el few shot, que es cuando le pedimos que haga algo y le damos diferentes ejemplos. Por ejemplo, necesito descripciones de puestos que sigan un formato y tono específico. Aquí tienes algunos ejemplos de cómo me gustaría que se vieran. Y en este caso incorporamos, por ejemplo, en el área de recursos humanos que está muy enfocado hacia la parte de gestión de talentos, de buscar nuevos talentos, la captación de profesionales, ya todos contamos con una plantilla de cuáles son los beneficios del trabajo, cuál es el perfil que estoy buscando. Entonces, yo le coloco todos estos ejemplos de la inteligencia artificial y le digo que me cree uno nuevo bajo las indicaciones que le estoy dando. Estas son las técnicas básicas, vamos a decir que son como las más sencillas de seguir y a las que más cerca podemos estar de haber usado en algún momento, si ya hemos tenido una experiencia previa con inteligencia artificial, pero no profundizamos mucho. Ahora pasamos a lo que son las técnicas avanzadas de prompting. Y aquí me centré en 2 específicas. Son 3, pero yo me centré en 2. Primero tenemos el hagámoslo a paso. Y es que produzco en la inteligencia artificial una cadena de pensamiento. Estoy trabajando con un problema mucho más complejo, con una situación más compleja, una tarea que requiere más pasos, entonces le pido que desglose ese problema. Este tipo de técnica es ideal para la resolución, planificación, el análisis. ¿Y cómo hacemos para pasar de un few shot, de un one shot a un paso a paso? Simple, le decimos paso a paso o muéstrame tu razonamiento. Hay algunas inteligencias artificiales que por defecto nos muestran su razonamiento, pero hay otras que necesitamos pedirle que nos justifique el por qué. ¿Cómo llegaste a esta conclusión? Y en segundo lugar tenemos descomposición del problema. Y es cuando le pedimos que divida esa tarea en varias subtareas. Esto es ideal para proyectos multifase como el diseño de un programa de desarrollo de talento. En este caso le damos a la IA una orden en pasos secuenciales, usando la salida de un prompt como entrada para el siguiente. Aquí ya estamos avanzando en estas 2 técnicas a lo que es tener una conversación con la inteligencia artificial. Y eso es lo que debemos buscar. Porque usualmente cuando le damos una respuesta queremos la respuesta rápida y ya eso lo utilizo. Y no, la idea es que utilicemos el acceso a datos que tiene la inteligencia artificial con mi criterio como profesional para obtener el mejor resultado después de una cantidad de interacciones, lo que en un modelo básico de comunicación llamaríamos el feedback. La inteligencia artificial necesita de nuestro feedback para obtener mejores resultados.
un ejemplo de descomposición del problema. Hace poco yo estaba creando mi perfil de LinkedIn, pero yo no tengo tanta experiencia en la plataforma. Sé que es una red social profesional y entonces lo que le dije a la inteligencia artificial es, primero investiga qué es LinkedIn, cuáles son los perfiles más exitosos de LinkedIn y quiénes son los mejores profesionales posicionados en LinkedIn, qué tienen en común. A partir de esta investigación, yo le dije, ok, soy una licenciada en comunicación social que está creando su cuenta de LinkedIn y quiero saber cómo posicionarme mejor, cómo optimizar mi perfil. Pero hagámoslo paso a paso, sección por sección. Entonces, la primera sección era sobre mí. Me dio todas las indicaciones en esta respuesta de lo que yo debía colocar en la sección sobre mí, recomendaciones, había cierta interacción, le dije, bueno, tengo este texto, se adapta, me daba sugerencias, yo le respondía y cuando terminábamos toda esta sección de sobre mí, yo le decía, pasemos a la siguiente sección. En este caso era la sección, por ejemplo, habilidades, experiencia. Y entonces así podía dedicarme sección por sección, pero la tarea principal seguía siendo una, optimizar mi perfil de LinkedIn. Y es así como desglosé el problema, descompuse el problema en subtareas. Un poquito una unión de la cadena de pensamiento y la descomposición del problema. Pero aquí se caen las técnicas de prompting, no. Porque si estamos iniciando en el mundo de la inteligencia artificial, o si ya tenemos un poquito más de experiencia, sabemos que mientras más invierta yo en el prompt, mejor va a ser el resultado. Y es que tenemos que pasar de esa idea que tenemos en crudo, eso que queremos realizar, a un resultado concreto. Pero para hacerlo necesitamos saber cómo crear un prompt efectivo. Anteriormente le mencioné las técnicas a grandes rasgos, pero ahora, yo iniciando con un primer prompt, quiero hacerlo de una forma más metodológica. Y es aquí donde entra esta técnica que les traigo el día de hoy, que son 5 pasos claves para prompts efectivos. Y aquí entraría dentro de esto el tercer método que no mencioné en la plantilla anterior, que es la implementación del criterio humano, del razonamiento humano a la hora de trabajar con la inteligencia artificial. El humano en bucle. ¿Por qué en bucle? Porque la conversación con la inteligencia artificial es un constante, ella me da, yo le respondo. Ella me sugiere algo, yo acepto esa sugerencia o pido otras opciones. Y el primer paso, aquí vamos a estar escribiendo un solo prompt. El primer paso es darle contexto a la inteligencia artificial. Y en este contexto yo le indico, primero, quién soy, no necesariamente mi nombre, sino mi profesión y la situación en la que me encuentro. Por ejemplo, soy analista de recursos humanos. ¿Por qué es importante darle contexto a la inteligencia artificial? Porque esto evita respuestas genéricas. Si ya hemos tenido experiencia previa con otras formaciones de inteligencia artificial o hemos leído algo, visto algún video, sabemos que a veces nos dicen, dile a la inteligencia artificial que actúe como un especialista en. Pero en base a evaluaciones más recientes, hemos determinado que no es tan conveniente decirle que actúe como un especialista en, porque podríamos decir que a la inteligencia se le sube un poquito el ego y eso hace que alucine un poco. Cuando decimos que la inteligencia artificial alucina, nos referimos a que inventa cosas. Eso se refiere cuando decimos que la inteligencia alucina. Entonces, cuando yo le digo, actúa como un especialista en recursos humanos, si no hay una investigación previa, él puede darme respuestas que no estén acorde a ese rol. Por eso es importante que yo aclare cuál es mi rol y la situación en la que estoy. Un ejemplo completo de este primer apartado sería, soy un especialista en compensación y beneficios en una empresa manufacturera en Carabobo con alta rotación joven. Aquí pasamos al segundo paso, tarea. Y es aquí donde le vamos a decir a la inteligencia artificial qué es lo que yo quiero en específico que haga para mí. Tiene que ser una acción única en verbo infinitivo y dejarle claro cuál es el alcance. ¿Cómo sé que escribí bien la tarea? Bueno, el filtro es, releo esa frase y me pregunto si cualquier persona interpretaría exactamente igual lo que yo le quiero decir. Es importante que la
tarea, es decir, la orden que le estoy dando quede muy claro, porque en base a eso va a ser su respuesta. Entonces, un ejemplo sería, genera una propuesta de incentivos no monetarios para reducir la rotación en producción en los próximos 6 meses. Le estoy dando una tarea, genera, bueno, ahí se me fue una R, genera una propuesta de incentivos no monetarios. Y le estoy dando un tiempo para 6 meses. No es una solución mágica para siempre, sino para 6 meses. Y aquí pasamos al tercer punto, al tercer paso, y es darle instrucciones. En las instrucciones yo voy a incluir cuál es el formato en el que quiero mi respuesta, cuál es el tono que quiero, el idioma y extensión en cantidad de palabras. Entonces, el formato, la inteligencia artificial nos puede responder, de acuerdo al modelo, en tablas, en ensayos, en esquemas, en una lista de puntos, en una infografía, si estoy trabajando, por ejemplo, con Copilot, que le puedo pedir la opción de que me dé una infografía, es decir, yo elijo el formato en el que me responde. En segundo lugar, el tono. Si es algo empresarial, bueno, necesito que sea un tono profesional, un tono formal. Si es algo un poco para conectar con las personas, quiero un tono empático. Si es una orden, un tono directivo, algo un poquito más analítico, reflexivo. Es importante saber qué tipo de comunicación, qué es lo que quiero transmitir y en base a eso es el tono que le voy a solicitar. Y bueno, tenemos el idioma y la extensión. Nosotros principalmente trabajamos en español, pero si trabajamos para empresas con extensiones en otros países o estamos trabajando en un proyecto con una empresa que está afuera, podemos pedirle que nos dé el resultado en inglés, en francés, en cualquier idioma que solicitemos, siempre y cuando esté dentro de las opciones disponibles del modelo que estamos utilizando. Y también el máximo de palabras, porque puede darnos una respuesta muy corta o una respuesta muy larga para lo que necesitamos. Aquí tenemos el ejemplo, el formato que sea una tabla comparativa con pros y contras por incentivo. El tono debe ser profesional y persuasivo. Incluye consideraciones de viabilidad en el contexto venezolano, con una extensión de 300 palabras por opción. Este sería el paso número 3. Ahora pasamos a los pasos que ya viene nuestra intervención humana. El cuarto paso sería la clarificación. Y es cuando le doy ese permiso a la inteligencia artificial para preguntar si necesita más información. Simplemente, si necesitas más info, pregunta. Con este paso, ¿qué evitamos? Que dentro de los vacíos que deja nuestro prompt, la inteligencia invente. Y entonces, en lugar de inventar, de alucinar, nos va a preguntar directamente aquellos puntos que no le quedaron claros en la orden de arriba o en las indicaciones que hasta el momento hemos dado. Entonces, un ejemplo, antes de la propuesta, si necesitas claridad sobre presupuesto o lot, pregunta. Y el quinto paso es el más importante, ya que es el refinamiento. Interacciones planificadas. Y es que yo le estoy avisando a la inteligencia artificial que ese resultado que me va a otorgar, lo voy a revisar para ajustarlo según mis necesidades. Entonces ya sabe que esa primera respuesta que me está dando no es una respuesta definitiva, sino es un borrador en base al cual vamos a trabajar. Por ejemplo, revisaremos el comunicado para ajustar el tono a uno más empático y asegurarnos de que la extensión sea adecuada para una lectura rápida por el personal de operaciones. Y es que cuando trabajamos sin método, es decir, sin tomar en consideración los 5 puntos claves o ningún tipo de modelo de prompting, la inteligencia artificial nos da respuestas superficiales y perdemos mucho más tiempo, porque entonces como la primera respuesta no es lo que estoy buscando, me hace leer un montón y no es lo que yo quiero, entonces intervengo y si la línea no está muy clara, pues pierdo más tiempo. Ahora, cuando yo trabajo con un método, ya sea siguiendo estos 5 pasos o las metodologías de prompting descritas anteriormente, recibo respuestas estructuradas, completas y que están listas para utilizar. Cuando trabajamos con la inteligencia artificial tenemos que pensar en que estamos buscando una sinergia de una fórmula 80-20 o podríamos decir 10-80-10. Y es que
los resultados de la inteligencia artificial dependen un 10% primero del prompt. A partir del prompt, es decir, decirle lo que yo quiero, inicia este trabajo. El 80% del trabajo lo ejecuta la inteligencia artificial porque es ella trabajando. Y un 10% del trabajo es revisar esos resultados obtenidos. La inteligencia artificial no es el futuro, es el presente que aún no terminamos de comprender. Y es que está avanzando a una velocidad tan rápida que es un poquito difícil mantenerse al día. Pero ¿cómo nos mantenemos al día? Constantemente interactuando con ella. Porque no solo nos sirve en el ámbito profesional, sino también en el ámbito personal. El futuro de la productividad no es la IA que trabaja para mí, sino la IA que trabaja contigo, la que trabaja conmigo. Y es que, como les digo, no es un reemplazo, es una herramienta, es un asistente, y estamos llegando a un punto del mercado, quizás no tanto aquí en Venezuela, pero en algún momento va a ser así, donde ya no va a ser una ventaja competitiva el dominar la inteligencia artificial, sino que va a ser una necesidad profesional, va a estar dentro de las habilidades básicas que todos debemos dominar. Entonces, el objetivo del día de hoy es irme haciendo socio de la inteligencia artificial, interactuando con él, porque ¿cómo mejoro en el prompting? Practicando, conversando, porque cada que interactuamos con la inteligencia artificial, ella aprende de nosotros, es decir, aprende a entendernos, aprende cómo son los resultados que nos gustan y al nosotros interactuar aprendemos mejor cómo comunicarnos con la inteligencia artificial. Y bueno, de esta forma terminaría esta primera parte de este panel. Bueno, muchas gracias por su atención. Nuevamente me presento después de esta ponencia. Soy Mónica Chirinos, licenciada en Comunicación Social, miembro de la Cámara Junior Internacional en su capítulo Carabobo, es decir, JCI Carabobo. Y bueno, aquí pueden hacer un pantallazo sobre mi correo, mis redes sociales. No soy una influencer de redes sociales, no van a ver contenido en mi perfil, pero pueden acercarse para hacerme preguntas respecto a la inteligencia artificial y tienen un QR de mi LinkedIn que casi termino de optimizarlo con inteligencia artificial. Entonces voy a dejar aquí. Bueno, muchísimas gracias, Mónica. De verdad que me encantó tu presentación, bastante fresca y rescato de tu presentación de que no es la IA, es quien la usa, ¿no? Como tú bien decías. Y en la medida en que practiquemos, le vamos diciendo cuál es nuestro estilo, o cuál es el estilo de la organización donde trabajamos, o cuál es el resultado del cliente a quien le queremos llevar una propuesta. Pero esa medida la hacemos o ese resultado lo tenemos en la medida en que interactuamos con ella. Y sabes también que he reflexionado un poco en tu presentación, que muchas veces estamos ansiosos o queremos esa rapidez en la información y pensamos, la IA nos va a resolver todo. Pero si no pasamos por toda esa serie de caminos que nos enseñaste, de pasos que nos enseñaste, definitivamente nos vamos a frustrar, porque vamos a creer que el resultado que nos dio la IA es algo alucinante, como dijiste, me encantó cuando dijiste Exacto, esa frase. vamos a creer que no, la IA es mala porque no me da el resultado que yo quiero, Y pero entonces ¿dónde me está mi frustro técnica? y Lo la que yo dejo de dije. usar. Exacto, entonces es importante reconocer eso, de que bueno, la IA es una herramienta excelente, pero más excelente tiene que ser quien la usa. Correcto. Bueno, muchísimas gracias, Mónica. No te vayas de la sesión. Y bueno, vamos a darle entonces la oportunidad y el pase a Raúl. Raúl Story es licenciado en Ciencias Gerenciales, mención Mercadeo de la UNITEC. Y Raúl nos trae también una ponencia pues, relacionada con el tema y con el gremio de recursos humanos, que es el reto que tenemos de cara a los avances tecnológicos con la inteligencia artificial. Raúl, como les comentaba, es licenciado en Ciencias Gerenciales en la UNITEC, es certificado en Marketing Digital por la Universidad de Carabobo, es experto internacional en ecosistemas digitales y ciencia de datos. Nos plantea que los departamentos de recursos humanos enfrentan un desafío para integrar la inteligencia artificial, de manera que la podamos usar para optimizar los procesos de reclutamiento, capacitación, en general los procesos que manejamos en la gestión de talento. Y Raúl también nos trae la propuesta de que la inteligencia artificial permite analizar grandes volúmenes de datos, de manera que podamos usarlo para tener perfiles ideales, predecir tendencias laborales
y nos plantea también los dilemas éticos sobre la privacidad, sobre los sesgos algorítmicos y esta colaboración que tenemos entre humanos e inteligencia artificial, como también lo decía Mónica, que seamos un complemento uno del otro, pues definitivamente va a ser clave para construir entornos laborales inclusivos y eficientes. Raúl también ha colaborado con el Grupo de Relaciones Industriales Venezuela en ese otro parte de su perfil, que es manejar las transmisiones. Lo hemos tenido también en en los dos últimos foros. Sin más, bueno, Raúl, te doy la palabra para que hagas tu presentación y también recordarles que si tienen alguna pregunta la pueden dejar en el chat y al final vamos a hacer unos minutos para responder las dudas que tengan. Comenzamos esta parte hablando un poquito y prácticamente es como darle continuidad a lo que estaba hablando Mónica, pero ya desde una perspectiva más general y más orientada hacia el Departamento de Recursos Humanos. Y una de las cosas que vamos a conversar el día de hoy es que según estudios recientes, el 80% de las tareas repetitivas de recursos humanos, como la selección de los currículos o cualquier proceso que tiene que ver con la selección de personal, puede ser automatizado a través de la IA. De hecho, uno de los estudios que está disponible ahorita en Internet indica que ya para el 2026 la IA será como una herramienta, será como una herramienta que pueda apalancar el proceso de lo que tiene que ver con la selección de personal. Y uno de los retos que tenemos en nuestro país es si nuestros departamentos de recursos humanos están preparados para liderar esto que ha implicado el tema de la revolución de la inteligencia artificial y cómo adaptarse a ella, porque no es solamente utilizarla dentro del esquema de lo que tiene que ver el manejo del recurso humano como tal, sino que los departamentos y el personal de alguna forma puedan utilizar la inteligencia artificial como una herramienta. Yo creo que eso es uno de los retos más importantes, porque eso implicaría inclusive que habría que hacer eh, eh, sistemas de preparación para que el personal utilice de forma adecuada la inteligencia artificial como una herramienta de trabajo. Uno de los desafíos que obviamente a nivel de recursos humanos se tiene es el tema que tiene que ver con los sesgos que tiene la inteligencia artificial, la falta de habilidades, la privacidad y la ética, que es uno de los componentes más importantes que se ha estado discutiendo y debatiendo a nivel internacional, y la resistencia al cambio en el uso de la inteligencia artificial. Cuando hablamos del sesgo como tal, hablamos del tema de los algoritmos, cómo si un algoritmo, y Mónica lo comentaba, si uno de los algoritmos está de forma desigual o no está bien preparado, puede generar un sesgo en la selección. Y eso inclusive pudiera atraer consecuencias como por ejemplo la discriminación en el género o la edad en la selección del personal. Yo creo que esta es la parte más clave, porque es muy fácil decir que se puede utilizar la inteligencia artificial de alguna forma, y que puede inclusive aportar, no reemplazar el proceso, sino aportar al proceso de la selección de personal, pero esto tiene que estar de forma muy profesional, cuidadosamente diseñado. Otro de los elementos es la falta de habilidades. Como es algo que es relativamente nuevo y que nos ha arropado de una forma, porque no solamente en los ámbitos de recursos humanos, sino en todo lo que tiene que ver en el acontecer diario, que tenga que ver algo con tecnología, ya hoy en día estamos abrumados, estamos arropados por una cantidad de información que tiene que ver con la inteligencia artificial, que no sabemos en qué punto ni siquiera estamos. El 91% de los responsables del recurso humano, de los departamentos de recursos humanos, consideran que sus profesionales, bueno, necesitan habilidades para la utilización de este tipo de tecnología generativa. Pero hay que hacer un análisis y hay que entender hasta qué punto se puede utilizar la inteligencia artificial. Obviamente habrán segmentos en donde no sea necesario usarlo, pero en otros procesos que son procesos creativos y de análisis de datos, sin duda alguna la inteligencia artificial puede dar un valor agregado importante. De hecho,
las competencias que tienen que ver sobre todo en el mundo en digital, la gestión y la utilización de la inteligencia artificial pareciera que es inminente. Hay que entenderla, hay que saber implementarla y hay que saber gestionarla. Son tres pilares fundamentales en el desarrollo. Para que sepan, la inteligencia artificial uno puede amoldarla y preparar agentes de inteligencia artificial con limitación de uso de conocimiento e información que aporten a un proceso. Entonces, no necesariamente tenemos que estar supeditados a lo que una inteligencia artificial gratuita y pública tengamos, sino que nosotros de alguna forma pudiéramos amoldar una inteligencia artificial al uso de una cantidad de información específica. Esto para efectos de inclusive de lo que tiene que ver con el capital intelectual de la organización, se puede limitar el uso. Otro de los temas, y es en el cual nosotros hemos hecho mucho énfasis, inclusive en la parte comercial, porque nosotros estamos actualmente trabajando con el tema de procesamiento de datos y automatización de procesos. Hay una preocupación en el manejo de datos de los empleados. Uno de los cumplimientos de la GDPR, que es una norma de la Comunidad Europea para la protección de datos, sugiere que hay que entender y modelar la forma en que se va a manejar la data por el tema de la privacidad, sobre todo para el tema de estos bancos de datos de información de profesionales. Por ejemplo, Amazon en julio del 2021 tiene una multa millonaria en la Comunidad Europea por el tema de compartir datos sobre sus empleados. Creo que el tema de la privacidad y la ética tiene que estar bien definido y tiene que haber un marco que lo regule. En Venezuela, pues por supuesto, en este momento no tenemos nada en función de este marco regulatorio, pero creo que a nivel interno en las empresas, inclusive en la prestación de la información para efectos de selección de personal, tiene que haber un criterio, sobre todo que, por ejemplo, esos posibles candidatos estén conscientes que se está prestando la información para ofertarlo como posible talento para una organización. Y la cuarta y no menos importante, obviamente en estos procesos de cambio siempre se genera una resistencia, sobre todo cuando hablamos de personal que en algunos segmentos no manejan la tecnología, pues por supuesto se genera una resistencia, sobre todo por el tema del miedo a que la inteligencia artificial se convierta en un reemplazo del control o del empleo como tal. Si bien es cierto, la inteligencia artificial nos puede ofrecer la sistematización o la automatización de ciertos procesos, no tampoco es menos cierto que siempre va a hacer falta el criterio y la mano del hombre para dar como que el toque final a por ejemplo, al análisis de datos. La inteligencia artificial ciertamente nos puede brindar sesgos e información por ejemplo, en la Big Data, en lo que número cuantioso de información, pero siempre va a ser necesario el análisis de alguien humano en ese proceso. Ahora bien, ¿cuáles son las oportunidades de los departamentos de recursos humanos con el uso de la inteligencia artificial? Obviamente, lo primero es la experiencia en diseñar planes profesionales personalizados. Mucho se habla ahora de que se pueden programar sistemas de bienestar basados en datos. Obviamente, es la base fundamental para crear esos planes en ellos. Otra de las cosas es el tema de la diversidad e inclusión, en donde los algoritmos, de alguna forma, diseñados, puedan reducir los sesgos
en cuanto al tema de la diversidad y la inclusión. Obviamente esto es un tema que ha sido muy debatido, sobre todo por el tema de que los grupos de trabajos de alguna forma deben de tener un equilibrio para que ellos puedan tener empatía entre sí. Entonces, la inteligencia artificial puede ayudar a identificar inclusive esos sesgos en los grupos de trabajo para que luego las personas inclusive puedan ser reclasificadas en el desarrollo de sus tareas. Otro de las ventajas que puede, o las oportunidades que puede brindar la inteligencia artificial es que puede hacer análisis predictivo. Obviamente, predecir la rotación de personal en función de ciertas condiciones, identificar los talentos internos y anticipar las necesidades de formación. Todo esto que estamos hablando ahorita es inteligencia artificial no va a tener la capacidad de dar una respuesta efectiva si nosotros no le brindamos la cantidad de datos necesaria para que pueda hacer ese análisis. ¿Qué puede aportar la inteligencia artificial? Yo tengo aquí la inteligencia artificial con una cantidad de herramientas, pero para que esas herramientas procesen la data, nosotros tenemos que brindar la información. Y otra de las cosas que puede generar la inteligencia artificial en el proceso de los recursos humanos es el tema de la automatización de procesos. Por ejemplo, procesar grandes volúmenes de información en cuanto a candidatos, por ejemplo, para un cargo. Si bien es cierto también que la selección de talentos tiene un proceso, podemos hacer gestión de nóminas, análisis inclusive de clima laboral. Hasta hace unos años se le consideraba a la investigación de lo que ocurría en las comunicaciones internas de la organización como parte de seguridad interna laboral. Hoy en día la automatización nos puede ayudar inclusive a determinar cuál es el comportamiento del clima laboral. Una de las estrategias que se pueden integrar con la inteligencia artificial en el área de recursos humanos es, bueno, la capacitación continua. La inteligencia artificial nos puede ayudar a diseñar programas de preparación, obviamente apoyados con el mundo digital, en donde se dominen las herramientas de la inteligencia artificial que sean de forma intuitiva para la preparación del personal. No solamente del Departamento de Recursos Humanos, sino también del personal de la organización. Otro de los elementos es que aquí hay que hacer un join, hay que hacer un de la mano con los departamentos de tecnología, porque obviamente las alianzas internas deben garantizar el tema de la seguridad y la ética que tiene que ver con las políticas de la organización. Esto puede crear una cultura a la innovación y generar un poco de apertura a lo que tiene que ver con el cambio organizacional. Porque de alguna forma, bueno, bien sea por toda esta travesía que hemos tenido como país en los últimos años, es algo que no solamente está pasando en Venezuela. Esto es una dinámica o un cambio que se está generando a nivel mundial. Muchas de las organizaciones han tomado inclusive decisiones apresuradas en hacer cambios en función de la inteligencia artificial, y como bien decía Mónica, muchos de ellos se han dado cuenta que, bueno, la inteligencia artificial tiene sus limitaciones, al menos en esta primera fase de la inteligencia artificial. Por ejemplo, ha ocurrido mucho a nivel internacional con los programadores, que han sido reemplazados los programadores senior por programadores junior apalancados con inteligencia artificial, y bueno, la respuesta y el resultado no ha sido exactamente lo que se esperaba. Entonces, hay que tener la mente abierta y ver cómo va evolucionando la inteligencia artificial para ver cómo nosotros de alguna forma podemos aprovecharla. Y como siempre lo hemos dicho, el tema de la seguridad y la ética, el enfoque ético en cómo se utiliza la inteligencia artificial, tenemos que también tener los mecanismos de cómo supervisar el uso de la inteligencia artificial.
Así como se crea la herramienta, hay que crear los mecanismos para controlarla, porque no es simplemente que en una organización se le dé autorización para el uso de una inteligencia artificial en particular. Como les dije, hay que construir los agentes que contenericen el alcance del uso de la inteligencia artificial. Creo que esto es uno de los puntos más críticos de todo esto, porque no podemos basar las tomas de decisiones simplemente en lo que la inteligencia artificial nos diga. Hace poco tuvimos en una reunión en donde hacíamos mucho énfasis en respetar el criterio de los profesionales del medio, de manera tal, inclusive de aquellos que tienen tiempo en las organizaciones, porque ellos forman parte del capital organizacional, del capital intelectual organizacional, y ellos de alguna forma representan ese comité de ética que las organizaciones tienen, y la inteligencia artificial lo que puede hacer es apalancar procesos para mejorar o complementar la toma de decisiones. El mensaje final de esta intervención es que definitivamente la inteligencia artificial no reemplaza a los profesionales de recursos humanos, sino que potencia, y definitivamente tiene que haber una estrategia para el uso. Hay que construir una estrategia completa de cómo la inteligencia artificial va a intervenir y va a tener cabida dentro de los procesos operativos de la organización. Uno de los ejemplos más claves que tenemos en caliente, Grok 3, que es una inteligencia artificial, el dueño es Elon Musk, fue creada para hacerle competencia a ChatGPT. Es una inteligencia artificial generativa y, bueno, por ejemplo, puede ayudar a la creación de contenidos en el Departamento de Recursos Humanos. Se estima que en un 75% es una herramienta de muy alto nivel, y inclusive se habla mucho hoy en día de la creación de las descripciones de puestos personalizadas. Siempre hemos hablado de las estructuras del organigrama con una descripción de cargos puntuales según las necesidades de la organización, pero podemos estar en presencia de profesionales que tienen habilidades y destrezas complementarias que pueden darle valor agregado al trabajo que realizan, y es muy probable que se puedan hacer descripciones de cargos personalizadas teniendo herramientas que hagan un feedback de ese programa en la capacitación y en la adaptabilidad de esas habilidades y destrezas dentro del proceso. Esto le puede dar mucho valor agregado a lo que tiene que ver en el desarrollo de la descripción de cargos. Otra de las cosas que la inteligencia artificial generativa en recursos humanos puede dar es productividad, por ejemplo, en la gestión de talentos híbridos, en donde se pueden recomendar horarios flexibles o asignar proyectos según habilidades y disponibilidades. Como les decía, hoy en día los profesionales no tienen habilidades y destrezas solamente en áreas generales de preparación académica, sino que tienen habilidades blandas en otras áreas en donde de alguna forma la organización pudiera aprovecharlas. La Comunidad Europea, a través de las regulaciones que tienen que ver con el manejo de la IA, están obligando a las empresas a ser más transparentes en el uso de la inteligencia artificial en el área de recursos humanos. Y básicamente porque también la inteligencia artificial pudiera convertirse en un modelo que permita la fuga de información de la organización sensible. Entonces, digamos que por eso les decía antes que dentro de las oportunidades, el uso de la información con la inteligencia artificial intelectual de la organización. Recuerden siempre
que la inteligencia artificial requiere del feedback para él utilizar ese feedback en su propio desarrollo. Y es una información que de alguna forma la inteligencia artificial comparte con el resto de sus comunidades. Entonces hay que tener muy claro cuál es el uso de la inteligencia artificial en la organización. El desarrollo de profesionales en el tema del aprendizaje continuo, la inteligencia artificial definitivamente coloca una herramienta para desarrollar rápidamente herramientas de preparación y crecimiento profesional dentro de las organizaciones. Uno de los ejemplos lo tiene la gente de Digrit, que ya tiene todo unos ciclos de preparación, inclusive todo lo que tiene que ver, se me ocurre a mí ahorita en este momento, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la inducción de profesionales a la organización pudieran ser preparados a través de inteligencia artificial. Eso se ahorra mucho en tiempo y proceso y las personas prácticamente lo harían por autoaprendizaje. La gente de Digrit tiene un plan de cursos personalizados que lo que hacen es que disminuyen las brechas en las habilidades de los empleados como tal. Y es básicamente cómo aprovechamos esas habilidades y destrezas que tienen las personas adicionales dentro de la organización. Yo, por ejemplo, ahorita hace poco hice una especialización en la parte de ciencia de datos con la Universidad de Harvard y ellos tienen una plataforma de evaluaciones que utiliza inteligencia artificial que es súper interesante. Los invito a que le den un vistazo porque parte del programa de evaluaciones de la Universidad de Harvard es gratuito. Tú puedes acceder y entender cómo se desarrolla y es súper interesante cómo de alguna forma inclusive puedes evaluar de forma intuitiva la capacidad y el conocimiento que tiene una persona en un área determinada. Sobre todo para el tema de la selección de personal, a mí me pareció estupendo porque de alguna forma el sistema de forma intuitiva hace preguntas y te va llevando por tus habilidades y debilidades en conocimiento y tú puedes de alguna forma certificar que la persona realmente tiene conocimiento en un área porque, bueno, para nadie es oculto que hoy en día las redes sociales generan, digamos, generan muchos fake en lo que tiene que ver con el manejo de la información y la presentación. Bueno, hasta aquí la intervención. Si tienen alguna pregunta, creo que vamos a entrar ahora, Janet, creo que entramos ahora a la sesión de preguntas, ¿verdad? Sí, Raúl, muchísimas gracias. De verdad que cuando mencionabas los retos, al menos en mi caso, creo que vi así como, igual como la nube, que van saliendo cositas, ideas de qué cosas podemos hacer en el uso de la inteligencia artificial. Pero rápidamente quería capturar de tu mensaje. Definitivamente, si no tenemos apertura desde la organización, quiero decir, desde de la alta dirección de la empresa, hacia dónde queremos ir con el tema de la inteligencia artificial, va a ser muy difícil para la gente de recursos humanos apoyar, porque nos toca a nosotros apoyar este avance de la inteligencia artificial para eliminar el miedo de la gente, por ejemplo, el miedo a quedarte sin trabajo, el miedo a que te sustituyan, pero también si nosotros como recursos humanos, como personas de recursos humanos, no nos preparamos y no tenemos también nosotros esa apertura, ese entendimiento desde la estrategia de la organización, de lo que se quiere, pues es bastante difícil entender cómo vamos a apoyar esto y serán temas como muy aislados, ¿no? Bueno, hago algo de información, hago algo en capacitación, pero la idea es que, y la invitación creo que más que la idea es a abrazar la inteligencia artificial, a entender desde la estrategia de la organización cómo desde recursos humanos podemos apoyar ese avance en el uso de la inteligencia artificial. Nos diste muchos retos, nos diste sobre todo retos desde el punto de vista de la ética, ¿no? El Sí, tema del uso de datos, a quién comparto los datos. Ese tipo de información es bastante importante, pero si tu organización, vuelvo y repito, desde la estrategia, tiene toda una plataforma de protección de datos,
pues creo que es mucho más fácil llevarlo. Pero como socios de negocios, de recursos humanos y de organización, tenemos que entender hacia dónde va la organización para saber cómo vamos a apoyar nosotros este proceso, este camino del uso de la inteligencia artificial. Sí, Eh, hay que Algo tomar clave, siempre. perdón, que mencionaste es la colaboración. O sea, la colaboración siempre va a existir entre el humano, la inteligencia artificial, pero también entender hacia dónde queremos llevar este reto, cómo lo podemos poner en práctica. Sí, de hecho, hay algo que hay que tomar en cuenta y es que definitivamente aquí la tecnología deja de ser netamente transversal dentro de los procesos y pasa a ser prácticamente la herramienta principal para el desarrollo. O sea, hay que entender que para llegar al uso de la inteligencia artificial también tenemos que entender que si realmente estamos preparados tecnológicamente para utilizarla. Porque, y ese preparado tecnológicamente para utilizarla implica tener la estrategia bien definida. El tema de la seguridad, lo más importante es el tema de la seguridad, porque al final es el capital intelectual de la organización en manos de la herramienta que tenemos que estar seguros que la use de forma correcta. Correcto. Ujú. Hay una pregunta de Betty, dice, ¿cuál es el primer paso que se debe dar a la hora de implementar un sistema de optimización de procesos con apoyo de la inteligencia artificial en recursos humanos? ¿Por dónde se debe comenzar? ¿Cuál es el prompt que le tenemos que decir a la inteligencia artificial para que nos diga cómo implementamos un sistema de optimización de los procesos? Mira, por lo menos por la parte estratégica, Mónica ahorita comentará algo, pero para anticiparme a esa parte del PRON como tal. Lo primero que tenemos que tener claro es si tenemos los procesos bien definidos y los tenemos claros. Porque Mm, la experiencia que hemos tenido en el desarrollo tecnológico, porque al final la mayoría de las inquietudes o de las necesidades de la organización pasan por un proceso de análisis de datos y sistematización del análisis de datos. Pero en la mayoría de los casos, con lo que nos hemos encontrado nosotros, y ojo, no solamente en Venezuela, sino en empresas internacionales de mucho renombre, es que no tienen claro sus procesos. Cuando tú le dices, dame un flujograma de tus procesos, por ejemplo, para la selección de personal, la mayoría de las veces no lo tienen documentado. Entonces, el gran problema está en que el primer paso es saber exactamente qué lo necesita y cómo lo necesita. Bueno, yo aportando un poquito a la respuesta de Raúl, ¿por dónde empezamos? Primero tengo que familiarizarme con la inteligencia artificial, porque ¿cómo puedo empezar a implementar algo que todavía no conozco, que todavía no domino? Y el siguiente paso para mí es iniciar un área a la vez. Como profesionales de recursos humanos, ustedes tienen diferentes responsabilidades y diferentes áreas de acción. Yo iniciaría primero con un proyecto piloto en un área en específico y evaluando, mira, ya yo con la experiencia aquí sé cómo implementarlo en esta siguiente tarea. Esa sería mi recomendación. ok. Gracias, Mónica. Recopilando también algunas preguntas por acá, si ustedes pueden recomendar alguna capacitación en esta área y más adelante también alguien decía que si podías compartir el link de los programas que mencionaste gratuitos de la Universidad de Harvard, Raúl. Sí, hay una plataforma que se llama edX, que es la plataforma de preparación académica de las universidades. Ahí está la Universidad de Princeton, la Universidad de Washington. Hay universidades muy importantes que tienen ahorita planes académicos, inclusive planes académicos gratuitos, ¿ok? Hay cursos que tienen que ver con inteligencia artificial que están totalmente gratis, son de primer nivel. Yo comencé con un programa sí, es correcto, de la MIT. Es que alguien estaba haciendo comentario y lo leí, disculpen. De la Universidad de Harvard tiene unos cursos gratuitos en la parte de análisis de datos y el uso de la inteligencia artificial. Y yo comencé haciendo uno gratuito y terminé metido en uno un poco más complicado, ya programando y haciendo ciencia de datos pura. Pero tanto la Universidad de Harvard como la Universidad de Princeton tienen unos cursos extraordinarios y si quieren unos cursos más sencillos, IBM
también tiene unos cursos de inteligencia artificial a través de la plataforma edX. Son certificados, son cursos certificados a los foros, van a conseguir gente de todas partes del mundo. Increíble la interacción que se genera entre las personas que están dentro de los cursos. Y básicamente la plataforma educativa de edX está basada en inteligencia artificial. Es decir, ustedes pueden tener una aproximación del alcance que pueden tener con el desarrollo de la inteligencia artificial en cuanto a preparación académica entrando a esa plataforma de edX. Aquí nos hacen una pregunta, dice, ¿cuáles herramientas o apps de inteligencia artificial recomiendan que podamos usar en el área de recursos humanos para empezar a familiarizarnos con el tema? ¿Hay alguna herramienta o alguna aplicación puntual que ustedes recomienden? Por ejemplo, Mira, yo conozco una que se llama MicroEye, que es para MicroEye. hacer entrevistas. Bueno, debe tener muchas funciones, pero por el momento la que conozco es hacer entrevistas que se les puedes enviar a los candidatos y ellos graban un video y puedes evaluar. Después, si ese es el candidato apropiado, lo puedes compartir con el resto de la organización para ir avanzando en el proceso, lo cual no quita la entrevista persona a persona. Bueno, MicroEye es la más importante de todas. De hecho, pero fíjense ustedes, MicroEye, ¿cómo se crea? Es una plataforma que se basa en ChatGPT. Ellos hicieron un contenedor de funciones en donde limitan la cantidad de funciones que puedes tener a través de la plataforma, le dan la información a la plataforma y tú lo que haces es que construyes la dinámica de cómo quieres trabajarla. Eso era lo que me refería con los agentes de inteligencia artificial. Hoy en día puedes utilizar cualquier inteligencia artificial para desarrollar esa capacidad, pero obviamente vas a conseguir unas que hicieron un contenedor y dentro de ese contenedor tienes la funcionalidad. Bueno, yo Mónica, en mi ¿alguna que tú caso, puedas recomendar? ok, yo en mi caso trabajo mucho con Gemini, que es la inteligencia artificial de Google. Y es que, bueno, si nos vamos a opciones gratuitas, a pesar de que ChatGPT es la más completa entre todos, bueno, hay ciertas limitantes como que tengo que activar un VPN y llego hasta cierto nivel de ChatGPT, no puedo avanzar mucho por el tema de los bloqueos. Por lo que yo trabajo principalmente con Gemini de Google, que si bien está unos pasos muy por detrás de ChatGPT, está tratando de poco a poco ponerse al día y tiene muchas funciones gratuitas, siempre y cuando tú le des el prompt correcto, la comunicación correcta. La idea es construir, algo que yo aplico con Gemini, es que construyo una conversación. La conversación tampoco puede ser tampoco muy larga porque Gemini pierde la memoria después de que el chat tiene mucho tiempo. Entonces, constantemente, bueno, después de cierto tiempo, decirle, dame un resumen de las conclusiones que hemos tenido hasta este momento. Yo hice un ejercicio, lo que pasa es que por factor tiempo no puedo mostrarles todos los ejemplos. Yo hice un ejercicio y podemos utilizar Gemini para la optimización de la creación de descripciones de puestos, lo podemos usar para la agilización de las comunicaciones internas, que es más que todo relacionado con la parte de la redacción de correos a la hora de Yo lo informar. uso muchísimo. Exacto. Lo podemos usar también para la mejora de la calidad de las entrevistas. Y es que si ya tenemos más o menos un esquema de cómo quiero yo la entrevista, de qué aspectos me gustaría mejorar o qué temas no domino, qué pasa cuando estoy entrevistando a alguien para un puesto con el que no estoy tan familiarizada. Por ejemplo, que yo fuera una persona de una empresa que está especializada en marketing en Venezuela y estoy buscando un analista de datos senior. Con la inteligencia artificial puedo pedirle una lista de 5 a 7 preguntas basadas en las competencias que necesita este rol en particular. También lo podemos usar para la creación de contenidos de bienvenida, como esa charla, esa primera conversación que tenemos con este nuevo empleado. Yo en lo particular recomiendo Gemini de Google. También está Copilot. Entre las opciones que más se acercan al estilo de ChatGPT gratuitas está DeepSeek, que es la china. Yo no la uso tanto, pero estoy tratando de acercarme un poquito a ella. Ya. Me da un poquito miedo que la inteligencia tenga mis datos. Google tiene Notebook, que es una aplicación donde yo le cargo PDFs, yo le cargo documentos, le cargo notas y esos datos no llegan a la web. Y todas las respuestas que él me da es en base solo a la información que yo le he cargado. Ah, qué bueno. Esa no lo sabía. Ya. Bueno, fíjate, sí, por aquí algunas personas nos dicen que utilizan también la de Google.
eh, micro AI, bueno, les puedo escribir luego cuál es. Y también nos preguntaban si vamos a tener esta información en nuestras plataformas. Sí, la vamos a tener pronto, lo más pronto que tengamos el video pues ya listo, lo subimos a nuestras plataformas para que lo puedan revisar desde allí. Sí, sí, pues porque ha habido mucho interés en conocer cómo nos vamos a adentrar en este mundo de la inteligencia artificial. Mi recomendación para ir ya cerrando es abrazar la inteligencia artificial, entender que es un complemento, como bien lo decían ustedes, entender que está para ayudarnos, que es un feedback que tenemos que trabajar en continuo, tanto la inteligencia artificial como nosotros, pero pensar desde la estrategia de la organización, insisto en eso, o sea, hacia dónde, porque por ahí comentaba alguien que las empresas pequeñas tienen mucha desorganización en este sentido y a lo mejor hay esta pérdida en el presupuesto porque no lo usas de una manera correcta. Pero si Ujú. nosotros desde el lado de recursos humanos, desde ser ese socio del negocio, entendemos qué es lo que la organización quiere, podemos apoyar para que la gente también vaya avanzando en este tema y no sienta miedo, superen los sesgos, como decía Raúl, de que me van a quitar el trabajo, me va a quedar sin empleo. Eh, en ese sentido, pues sí, sería importante que nosotros desde recursos humanos demos ese ejemplo de querer abrazar y entender cómo la inteligencia artificial nos puede apoyar. Y en la medida en que damos el ejemplo, pues los demás nos siguen, ¿no? Muchísimas gracias a todos los que se pudieron conectar. Muchísimas gracias, Mónica, Raúl, de verdad que fue un placer tenerlos a ustedes. Muchísimas gracias Gracias. a todos los que se Gracias conectaron a y ustedes por pudieron la compartir invitación. alguna información.